Muy buenas noches con todos, estimados doctores y doctoras. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Administrativo, Procesal Administrativo, PAS y PAD, lo que es la ley 27.444. Este diplomado viene siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho con una certificación de 250 horas académicas, válido para concursos públicos y privados, los mismos que se están desarrollando de acuerdo a los lineamientos de la Junta Nacional de Justicia y la Ley del Servicio Civil. Bien, doctores, en la sesión del día de hoy vamos a abordar el tema del procedimiento administrativo disciplinario, que es el más conocido para esta sesión. Lo va a abordar nuestro ponente, el doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez, quien es especialista en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Bien, doctores, para que esta sesión del día de hoy se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras, asimismo formular sus preguntas a efectos de que puedan interactuar con nuestro ponente en el caja de comentarios en el chat. Aquellos colegas que también desean formular sus preguntas, se les va a habilitar el micrófono. Aquellos que desean levantar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio. Bien, doctores, también se les pide estricto respeto a nuestro ponente. Está prohibido rayar la pantalla. Aquel que lo hace lo voy a detectar y se le va a expulsar del aula de Zoom. De la misma forma, se les pide respeto a nuestros compañeros quienes se encuentran ya conectados a través de la plataforma Zoom, y aquellos doctores que también nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución ANDAP. Bien, doctor Luis Alberto, le doy el uso de la palabra para dar inicio a esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor Luis. Claro que sí. Muy buenas noches con todos. Siempre resulta grato el espacio académico para volver a tratar este tipo de temas, este tipo de aspectos que están vinculados pues al ejercicio de la potestad sancionadora en materia estatal. Dado que siempre es un compromiso de los países, no solamente esto ocurre en el Perú, sino también en gran parte de las diversas naciones. Siempre es un compromiso puntualmente mantener aquello que resulta necesario, aquello que resulta urgente para la buena marcha de la administración. Ya hace bastante tiempo se ha dejado de alguna manera de tener la percepción de que el procedimiento sancionador en el ámbito disciplinario es una herramienta de sanción. Si bien su nombre parece evocar dicha predisposición, no siempre es así. Así es que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que en la actualidad la visión que se tiene del procedimiento es que es una técnica autocorrectora de la función administrativa. Ya esa idea de la punición como una sanción, como lo decía el profesor García Enterría, como un mal, ya hace tiempo ha quedado desechada, porque se ha entendido que hay muchos mecanismos alternativos a la sanción, en sentido estricto, que provocan igual o mejor resultado, beneficio a la comunidad. De alguna manera, cuando la autoridad administrativa sanciona a su personal, más allá de la sanción concretamente, lo que hace es mejorar la calidad del servicio de las personas, ¿no? Y en la práctica, dado que también he sido secretario técnico, aunque ustedes no lo crean, hay casos
que parecen como rebuscados, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo esta situación en donde una, un administrado, un usuario de los servicios públicos en una universidad, le pidió a la secretaria atender prontamente un documento, porque se le vencían los plazos, y la secretaria estaba conversando sobre la última novela turca. Una, el usuario de los servicios públicos sacó su celular para grabar y la servidora estatal cogió su celular, le arrebató el celular y se lo lanzó al suelo, ¿no? Malográndolo, obviamente, dado que, como ustedes saben, la pantalla es de vidrio del equipo. Y eso generó un procedimiento, ¿no? Por un tema de mala atención, que es una falta que no está regulada en la Ley de Servicio Civil, pero sí está en la Ley 27444, ¿no? O los casos también relacionados al tema de hostigamiento sexual, que sobre ello ya la Corte Suprema, perdón, que sobre ello ya el Tribunal de Servicio Civil ha esclarecido el asunto, estableciendo esta carga la prueba dinámica siempre en favor del administrado, de la persona afectada. Es más, el Tribunal de Servicio Civil ha extendido el radio, ¿no? Ha llegado a su conocimiento el radio de actos de hostigamiento sexual, no solamente clásicos o prototípicos, esto es del varón a la mujer, sino también un caso de una mujer a un varón, ¿no? Y siempre recuerdo este caso porque precisamente en un libro que publicamos en Chile hablé sobre este caso y la trabajadora que había desplegado dicha conducta me denunció como cualquier ciudadano, ¿no? Ante el Tribunal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, dado que alguien había filtrado el machote, como le llaman, el machote del libro, ¿no? Y lógicamente el tribunal pues ordenó el retiro del libro, así, bueno, lo cual hice mención que el libro se había publicado en el extranjero y que el tribunal no tenía competencia. Pese a eso, igual el libro, una parte del libro se retiró, ¿no? Pero, porque lógicamente a la administrada le parecía un tanto mal que se hiciera alusión a su caso, lo cual alegué de que tratándose de una resolución administrativa de un tribunal máximo en materia disciplinaria, era acceso al público y que lógicamente ella a lo largo del procedimiento no había demostrado que no hubiera cometido la conducta, ¿no? O los casos, por ejemplo, relacionados pues al tema no siempre comprensible de la famosa negligencia en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, recordemos como una suerte de introducción que el tema disciplinario, el derecho disciplinario, tiene una corta existencia en el Perú. Si mal no recordamos, se introduce con fuerza a través de la Ley de Servicio Civil en el año 2014, o sea, ya tiene 10 años. Es cierto, me adelanto a lo que alguno de ustedes me podría decir, es cierto que ya teníamos la ley del Estatuto de Escalafón del Servicio Civil, que ya regulaba el procedimiento disciplinario, heredado del modelo francés, pero este nunca funcionó en la práctica. También teníamos el decreto legislativo 276 con las famosas comisiones disciplinarias, pero que en realidad, siendo sincero, porque también en ese tiempo fui abogado de varias comisiones, en realidad, disculpen la expresión, eran un grupo de amigos, ¿no? Que discrecionalmente los elegía la autoridad y que conversaban de todo menos del procedimiento. Eso que generó que en la práctica muchos procedimientos prescribieran y caducaran, y en realidad muchos inclusive ni siquiera tomaron conocimiento los propios administrados, ¿no? Porque el legislador de algún modo no se había fijado en los detalles de la dinámica del procedimiento, ¿no? Es un procedimiento singular, con reglas mucho más flexibles, nace precisamente sobre las bases del procedimiento general,
pero tiene sus propias peculiaridades. Con esa experiencia previa, el legislador peruano en el año 2014 emite la Ley de Servicio Civil, posteriormente su reglamento y luego la directiva a tal efecto, y ha ido hilvanando aspectos de este tipo de procedimiento. Es más, ha colocado una suerte de árbitro o referee, o lo que llama el profesor, que ustedes lo han de conocer bastante, lo que se denomina precisamente por el profesor Rico Iberico el secretario técnico como un fiscal administrativo, ¿no? Que si bien, como lo vamos a ver, de acuerdo a la ley, el reglamento y la directiva, parecería ser, por su propia calidad de no ser una autoridad del procedimiento, un simple ayudante, podríamos decirlo así, pero siendo sinceros, es el hombre orquesta del procedimiento. Es el hombre detrás de lo formal en el procedimiento disciplinario, ¿no? Si nosotros verificamos, el secretario técnico, para decirlo de manera simple, hace todo el trabajo de las autoridades del procedimiento, salvo la parte, obviamente, la parte del tribunal del servicio civil. Más fuera de ello, en la práctica, el secretario técnico realiza toda la actividad instructiva, la actividad sancionadora. Además, hace poco el tribunal, perdón, Servir ha establecido que el secretario técnico, por su propia calidad, puede dar soporte en la etapa recursiva, en la atención del tipo de recursos, ¿no? En cuanto a la reconsideración o en su defecto a la apelación. Reiterando pues esta proyección amplia, dinámica, poderosa que tiene como soporte del procedimiento administrativo. En este caso, dentro del amplio espacio que se nos ha concedido, vamos a tratar diversos aspectos, empezando por el tema de las autoridades procesales. Para iniciar, siempre hay que tener un panorama de las cosas. El panorama de las cosas, o lo que ahora se llama contexto, ayuda siempre a identificar sobre qué tema estamos, en qué situación estamos y hacia dónde nos dirigimos. Pues bien, precisamente es oportuno hablar de la potestad sancionadora de las administraciones y las faltas disciplinarias. Hay que reconocer que precisamente la administración pública como organización tiene un conjunto de potestades administrativas que son algo así, para decirlo en palabras simples, como los roles que tenemos cada uno de nosotros. Somos hijos, hermanos, contribuyentes, pasajeros, consumidores, usuarios, amigos, pareja, compradores, vendedores. Así también, de manera similar, no digo que sea igual, algo así funcionan las potestades de la administración. Son los diversos roles o atribuciones que tiene la autoridad administrativa. Lógicamente, dado que la administración es necesario que actúe por canales o conductos formales, siempre se va a entender, de acuerdo a la primera cita de la jurisprudencia invocada, que su actuar se entiende legítimo. Y se entiende legítimo porque es en beneficio de la comunidad. Entonces ya tenemos un primer indicador en cuanto a las potestades, que es una actividad legítima. El segundo aspecto que es necesario extraer aquí es el referido, pues, a estos poderes que tiene la administración para los cometidos de la función pública. Y como ya les decía, de manera preliminar, ya hace un buen tiempo se viene dejando atrás la idea de que el procedimiento sancionador que se aplique en las relaciones entre el administrado, el particular y la administración, y por extensión el procedimiento disciplinario que se aplica entre el personal al servicio de la administración y la administración, ya no se ven como ya no se ve como un mecanismo en donde la sanción es un mal que se aplica a una persona concreta, sino se ven como mecanismos de autocorrección de la administración, mecanismos que reiteran, mejoran la atención de las autoridades administrativas hacia los administrados. Ahora, hay que tener en cuenta cuatro aspectos relevantes en la construcción de la potestad sancionadora, que son los siguientes. En principio, la potestad sancionadora es expresión de la actividad administrativa. ¿Qué queremos decir con esto? Que la potestad sancionadora es una actividad
adecuada, necesaria y obligada. ¿Qué queremos decir con esto? De que no se puede alegar por parte del administrado una arbitrariedad, un abuso del derecho, un abuso de autoridad, puesto que se entiende que es una actividad legítima. ¿Qué queremos decir con esto aún más? Que ninguna persona, salvo permisión legal, puede verse exenta de incurrir en responsabilidad administrativa. Nadie está exento del control que haga la administración respecto de su conducta, y esto lógicamente alcanza el personal de la administración. Lógicamente, la línea, siendo bastante sinceros, la línea no resulta muy clara, porque hay espacios, por ejemplo, en el caso de los locadores o en el tema del personal FAC, sujeto al Fondo de Apoyo Gerencial, donde normalmente el Tribunal del Servicio Civil ha establecido que no les alcanzan los efectos de un procedimiento disciplinario. No obstante, recientemente el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, a través de sus decisiones, ha establecido, por ejemplo, que a los locadores sí les alcanza un tema de responsabilidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que no está perfilado con definitividad los alcances de la proyección de la actividad sancionadora de la administración respecto a su personal. Lógicamente, hay que ser bastante sinceros, estamos en un proceso de adaptación. 10 años, como ustedes pueden ver, no es un periodo que demuestre madurez de la potestad sancionadora, porque lógicamente es toda una novedad la constitucionalización también del derecho sancionador, ¿no? Lo que en otros países, como por ejemplo España, Portugal, Italia, ya es un fenómeno bastante seguro, un fenómeno bastante uniforme en Latinoamérica en general y en el Perú en específico, es un espacio novedoso. Recordemos, para tomar mayor detalle, que recién tenemos una ley uniformizadora administrativa, que es la ley 27444 del año 2001. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestra ley general, no digo el procedimiento porque no es la única técnica que utiliza, ¿no? Así que está mal llamarla ley del procedimiento administrativo general contra el sentido de su texto, ¿no? Es una ley que tiene menos de 25 años, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? A su vez, que la potestad sancionadora es una técnica en proceso de maduración. Primer aspecto relevante. El segundo aspecto es que hay que tener bastante cuidado, por si acaso, en el ejercicio de las potestades sancionadoras. Y les voy a ir dando los tips según corresponda a el investigado, o sea, el servidor del Estado directivo que es investigado, al abogado que es el que defiende al investigado y a la autoridad que investiga al servidor o directivo público, ¿ya? Entonces, esa va a ser la dinámica que le va a dar un valor agregado a este tipo de sesiones académicas. Porque siempre es bastante común coger las diapositivas y leer lo que dice ahí, pero esa no es la idea. Siempre el material visual es un referente, no determina lo que el docente va a desarrollar. O sea, es una guía, entonces eso es lo que vamos a buscar. Como les decía, volviendo a lo que establecía, hay un aspecto que he podido evidenciar y quizás ustedes también lo han visto o lo van a ver, y es que gran parte de abogados penalistas asimilan que como en la disciplina que ellos llevan hay la figura de la potestad punitiva del Estado, el famoso jus puniendi, y como también el Estado en el ámbito administrativo tiene el jus puniendi, entonces es fácil llevar casos disciplinarios porque soy un abogado penalista. Y eso es un craso error, amigos. Hay que tener sus reservas al respecto. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque normalmente, recordar un poquito las clases de derecho penal, recordemos que a nosotros se nos ha enseñado que el principio de tipicidad y taxatividad son el estandarte del derecho penal, que no pueden darse disposiciones o tipos penales abiertos, tipos penales difusos, sino que los tipos, o sea, las descripciones prototípicas de conducta humana, deben ser lo más estrictos posibles, dado que esté en riesgo la libertad humana. Y miren qué importante, porque
Hace poco conversaba con unos alumnos, ¿no?, de una universidad y les decía, siempre hay que ver las leyes históricamente. Siempre hay una sociología, siempre hay una historia en la regulación legal. El hecho de que a nosotros se nos enseñe y se nos siga enseñando y se nos seguirá enseñando de que los tipos penales afectan la libertad es porque nosotros heredamos el modelo europeo del Estado moderno de 1789, en donde el juez penal incidía sobre la libertad y no sobre otros bienes jurídicos, porque precisamente para la comunidad de ese tiempo, la libertad era el bien más valioso. Recordemos que en la Revolución Francesa, las personas luchan contra la arbitrariedad de los reyes, y los reyes limitaban la libertad de las personas, la libertad de comercio, la libertad de industria, la libertad personal, la libertad individual. Entonces, la nueva comunidad humana, una vez que los reyes de alguna manera fueron relegados, no digo desaparecieron, porque todavía hay reyes en Europa, los reyes fueron relegados del poder y el Estado, bajo la República, asumió el poder. Las personas que vivieron esa época asumieron que como habían arrebatado la libertad a los reyes a través de la Revolución Francesa, y la libertad era el bien más valioso, si un ciudadano hacía algo que afectaba a la comunidad, que ponía en riesgo la propia república, porque eso es lo que hace un delincuente cuando comete un delito, es un terrorista en potencia, la libertad que le habían ganado era la libertad que perderían si es que atentaban contra la comunidad. Porque en buena esencia, cuando una persona comete un ilícito, comete un delito, la persona individualmente pone en zozobra al Estado, o sea, a todos nosotros. No basta, aunque parezca curioso, que hay una guerra, que hay una guerra civil para poner en riesgo al propio Estado. El solo hecho de tener personas que roban, que matan, que violan, personas que cometen homicidio, personas que cometen fraude bancario o fraude informático, ya es un riesgo para la propia comunidad, dado que la esencia humana, artificialmente hablando, es el ser gregario. El ser humano, de acuerdo a la teoría política y filosófica del contrato social, se une con la intención de evitar los riesgos comunes, riesgos que como especie en algún momento hemos vivido, animales salvajes. El propio hecho de las guerras internas, el propio hecho de la inseguridad. Entonces los estados modernos entienden que si un sujeto atenta contra la comunidad, el castigo más severo es la pérdida de la libertad. Otras comunidades han evolucionado, por ejemplo en Norteamérica, han evolucionado a otros niveles. ¿Y qué hacen los norteamericanos? Los norteamericanos dicen, si nosotros afectamos la libertad y vemos que esa persona cumple una condena y vuelve a delinquir, no es que esa persona está mal, sino que nosotros como comunidad estamos mal, porque le hemos elegido un bien jurídico que ya no es relevante para este miembro de la comunidad. Por eso es que ustedes ven que en los Estados Unidos, o conocen, o han escuchado, que para que una persona salga de la cárcel hay lo que se llama la famosa fianza. ¿Qué implica? Que curiosamente otros ordenamientos jurídicos dicen la libertad está sobrevalorada. ¿Cuál es el bien jurídico para mi comunidad? El dinero. Entonces, si tienes dinero y cometes un delito y tienes posibilidad de pagar la fianza, debes salir. Con la posibilidad de que si vuelves a cometer el delito, te incrementó la fianza de manera astronómica que no la puedes pagar. Nuestros países todavía siguen con el aditamento mental de la libertad, pero como les decía, otras comunidades, aún de nuestra especie, han elevado su potencial y dicen en un momento, si una persona comete un ilícito y yo le pongo una fianza y no la puede pagar, me aseguro que no vuelva a cometer. Entonces, en ambos ejemplos, los legisladores perfilan los tipos sancionadores penales
con la intención de que sea lo más estricto posible. Porque en unos se afecta la libertad, como en nuestro sistema jurídico penal, y en otros se afecta el dinero, la capacidad adquisitiva, la propiedad, como fundamento de esa comunidad. Pero, ojo, ese parámetro de tipicidad y taxatividad no funciona en el ámbito disciplinario. Hay que tener bastante cuidado. En el ámbito disciplinario hay una técnica muy poco conocida y a la cual me estoy abocando ahora a estudiarla, que es los conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué son los conceptos jurídicos indeterminados? Para entender qué son los conceptos jurídicos indeterminados, vamos a entender su contrario, los conceptos jurídicos determinados. Por ejemplo, si uno se va al Código Civil y a la Constitución, vamos a ver que hay una noción que se llama matrimonio, que es la unión estable de dos personas, varón y mujer, todavía te especifica el legislador, con la intención de hacer vida en común. Ese es un concepto jurídico indeterminado, porque el propio legislador está construyendo cómo es que se establece ese concepto jurídico. Otro concepto jurídico determinado es el de la famosa propiedad. Si ustedes recuerdan, en el Código Civil es el poder jurídico, ¿no? A través del cual se ejerce poder sobre un bien o una cosa. Y así podríamos ir desarrollando los conceptos jurídicos determinados. Así como existen los conceptos jurídicos determinados, existen los indeterminados. Entonces, en el ámbito disciplinario hay que tener mucho cuidado porque hay figuras, como por ejemplo inasistencias injustificadas, negligencia en el ejercicio de sus funciones, que son las que precisamente construyen el cuadro de tipos disciplinarios. ¿Y qué implica esto? Que no siempre va a ser muy fácil poder identificar cuándo se comete o no una falta disciplinaria. Pongo los dos ejemplos, porque esto se entiende con ejemplos. Juan es un trabajador muy dedicado en la Municipalidad Distrital de La Perla, y Juan, un día como hoy, previo al feriado, dado que todo el mundo se ha ido a su casa rápidamente, Juan decide, dado que vive solo, quedarse en la oficina, como nosotros, avanzar un poquito más. Juan vive solo, no tiene muchos amigos, el barrio no ayuda, y lógicamente Juan dice, lo mejor que puedo hacer es ocupar mi tiempo, porque en mi cuartito ni siquiera entra el internet. Acá tengo internet, puedo verme una película, puedo verme un videito en YouTube, avanzo mis documentos, puedo avanzar mis propias cosas, de repente un casito que por ahí me salió, porque Juan no deja de litigar, nunca está de más, y Juan sigue trabajando. Dan las 11:30 y viene el vigilante y le dice, señor, amigo, caballero, que tiene que retirarse. Yo sé que usted es muy trabajador, pero quiero que me entienda que hago bien. Juan deja los equipos prendidos y producto de ello se malogra la computadora. O se malogra un foquito. Ya, pensemos, se malogra el foco. Primer ejemplo, se malogra el foco. En el mismo ejemplo, Juan deja prendidos los implementos tecnológicos, computadora, impresora, pero curiosamente no hay un estabilizador. Y la conexión de estos equipos está fallando. Como resultado del anterior, Juan deja prendidos los equipos se sobrecargan de electricidad por estar funcionando varios días seguidos, y se produce un incendio, y se quema parte de la oficina de Juan. En estos dos ejemplos hay negligencia. La pregunta es, ¿cuál de estas dos situaciones de negligencia sería susceptible de procedimiento disciplinario? Como señalaron los organizadores, tienen abierto su audio, su video, para responder esta pregunta. Posteriormente me daré el tiempo para responderle a que ustedes me están realizando. Los escucho.
Los leo, los oigo. A ver, hasta que se animan. Y el primer ejemplo, el hecho del descuido de Juan, de haberse malogrado el foco, es una situación fácilmente solucionable. En el segundo ejemplo, estamos viendo que Juan no fue diligente para prever la posibilidad, la posibilidad de que ello ocurra. Este caso es interesante, aunque parezca poco común, porque en su momento yo escribí un libro que se llama La Ley de Servicio Civil y hablaba de que la negligencia es una figura abierta, incluso antes que se pronunciara el tribunal, y que de alguna manera la gravedad del hecho, del evento, tenía que ser tal para que sea falta disciplinaria. Por eso he puesto dos ejemplos bastante opuestos. Entonces, eso llevó a que oportunamente el Tribunal de Servicio Civil estableciera que no toda negligencia configura una falta disciplinaria, sino aquella que está regida por los parámetros internos de la propia organización. Dicho en otros términos, que solo se produce la negligencia en el ejercicio de funciones cuando determinada acción está prescrita en los instrumentos internos de la institución. Por ejemplo, el reglamento de organización y función. Entonces, eso es algo que ustedes van a tener que analizar en diversos frentes. Por ejemplo, si ustedes son investigados, ustedes van a tener a su favor que investigar si la descripción de la conducta que les imputa la autoridad en el procedimiento disciplinario conlleva el resultado que les imputa. Primer dato relevante. Y segundo dato, como el ejemplo segundo que les ponía, si hubo un evento que atenuó o que de alguna manera reduce la responsabilidad. Pensemos en el segundo ejemplo que ponía, de que Juan informó a servicios generales, por ejemplo, que había estos problemas de cableado y la institución no realizó conducta alguna. Entonces Juan podría decir, si ahora si tú eres abogado de Juan, momento señor, es cierto que se produjo el incendio, no obstante yo tengo el documento de fecha, por ejemplo, 16 de abril del 2024 y del 30 de abril del 2024, donde reitero, no solamente a servicios generales, sino a logística, que tenemos problemas con el cableado, que al haber hecho manipulación de los equipos, hemos visto que salen chispas, y es más, hemos tenido que comprar, como la acredito con la copia de mi boleta de pago, de venta, perdón, ¿no? Hemos tenido que comprar un estabilizador, no obstante, el propio estabilizador ya se quemó. Entonces, tanto Juan como la defensa de Juan podrían decir, oye, verdaderamente hay un evento que reduce de alguna manera el riesgo de la imputación que se hace. Ahora, ¿qué pasa si tú eres la autoridad del procedimiento? Tú lo que podrías decir es, Juan, dentro de los instrumentos internos está preservar adecuadamente los bienes de la entidad. Y si bien, en el primer ejemplo, perdón, en el segundo ejemplo, en la modalidad de que habíamos mencionado, ¿no? Debiste tener cuidado de apagar los equipos o de suspenderlos, o de informar puntualmente que estos se mantenían con electricidad estable. Y en la subdivisión en donde Juan informó, ¿no? La autoridad podría decir, bueno, este es un hecho, sí, está probado, que Juan informó que el cableado estaba mal y que faltaba un estabilizador y ese hecho contribuye a reducir la sanción. Entonces, miren, tres formas de pensar para un caso concreto. El siguiente dato es que está descartada la responsabilidad en el procedimiento disciplinario. ¿Qué significa la responsabilidad objetiva? Que un hecho por por la sola circunstancia de ocurrir no puede ser imputada a una persona. Ejemplo, el jefe de asesoría jurídica tiene su personal y de pronto uno de su personal viene y le consulta si
habría pasado su requerimiento, que ya está en el día 30 y que no aparece nada en su eh, cuenta de ahorros, o su cuenta sueldo, o su pago. Entonces, esta persona, lógicamente, se dirige airadamente a su jefe y le dice, oiga señor, usted debió ver eso. Bueno, el jefe le contesta, oye, eso lo ve la secretaria, pues porque es un tema administrativo. La persona decide denunciar a su jefe, dice, este señor me ha hecho trabajar y no me han pagado porque no se hizo el requerimiento. Por lo cual tengo que ver cómo es que me pagan. Y como el Estado está recortando las transferencias económicas, posiblemente esto pase a un enriquecimiento sin causa, o lo que es peor, si es que supera el año presupuestal, a un reconocimiento de deuda. Le inician el procedimiento y el jefe en su descargo dice un momento. Yo sí soy jefe de esta área. No obstante, el que hace el requerimiento es la secretaria. Si bien yo como jefe soy el que contrata, revisando los currículos y demás, la parte administrativa la realiza la secretaria. De modo tal que es ella la que maneja los instrumentos informáticos a través del cual comunica el requerimiento de un personal, lógicamente saca el requerimiento, que está de acuerdo a los términos de referencia, y lo dirige al área pertinente, que es logística para la contratación de un local. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo está prohibida la responsabilidad objetiva. El solo hecho de que yo sea jefe de una persona y esta persona no se haya previsto su pago, el requerimiento no salir a tiempo, no lleva a que al jefe le imputen la responsabilidad, porque para eso hay un personal que se encarga de eso, que es la secretaria. Entonces, en el procedimiento disciplinario, como en el procedimiento sancionador, está prohibida la responsabilidad objetiva. Y lo último es que en el procedimiento disciplinario, como en el sancionador, está prohibida la privación de libertad. Les comento que hace muchos años alguien me preguntó, ¿y por qué eso está regulado? Porque, ojo, esto está en la ley 27444. Y yo también, como siempre soy curioso, y dije, oye, pero qué raro, ¿no? En pleno siglo XX, ¿por qué ponen eso? Que el poder disciplinario y el poder sancionador no implica privación de libertad. Y me di cuenta que en la ley del procedimiento administrativo general español también está lo mismo, y en otra legislación. Y sucedió históricamente que antes, cuando los reyes gobernaban y el rey te quería aplicar una sanción a un servidor, ¿no?, del reino, el rey podía privarte tu libertad. El rey podía determinar tu destierro. El rey podía determinar la muerte de tus familiares. Entonces, por eso es que revisen inclusive, si gustan, abran su PDF de su ley 27444, pongan en su PDF control F y pongan la palabra privación y les va a salir un artículo de la ley 27444 que dice privación de libertad. No es casual, sino es porque hay un hecho histórico. Es más, vayan a la ley 40/2015, que es la ley de procedimiento administrativo general española, abran el PDF y coloquen control F, pongan la palabra privación y también les va a salir que en la legislación extranjera también está privación. Entonces, no son cosas casuales las que están desarrolladas como parte de los fundamentos del procedimiento disciplinario. Ahora vayamos al tema de la Secretaría Técnica, y en un momento me doy un espacio para responder las interrogantes. La Secretaría Técnica y las autoridades del procedimiento disciplinario. Antes de ello, voy a permitirme responder las interrogantes. La de Jonathan, por ejemplo, nos dice, han pasado más de 5 años de una sanción y recién el Poder Judicial declara nula la resolución de un procedimiento disciplinario y lo retrotrae. ¿Qué puede hacer la entidad? ¿Vuelve a iniciar un PAT a pesar de que ya pasó la sanción de 5 años? A ver, hay que recordar que el Estado tiene la potestad punitiva. Y esta potestad punitiva, como incide fuertemente sobre las personas, necesariamente tiene límites. El Estado no puede andar por allí indefinidamente castigando a la persona, perjudicando a la persona, ¿ya? Entonces, se ha establecido que todo procedimiento
tiene su propio plazo de prescripción. La ley 27444 establece que si no hubiera plazo de prescripción, este es el de 4 años. En el caso del procedimiento disciplinario, la propia regulación recoge un plazo de prescripción. Por lo que, para el caso concreto, la interrogante de Jonathan, si han pasado 5 años, la autoridad administrativa ya no puede hacer nada, porque ha prescrito, lógicamente, la posibilidad que tiene el Estado de perseguir el ilícito administrativo. Y por ende se genera la exoneración de responsabilidad del servidor o directivo. Florencio nos pregunta, ¿cómo se subsumen las faltas para tipificar con la ley del Código de Ética y en la ley 27444? Interesante pregunta. Recordemos que la ley del Código de Ética es una figura, mejor dicho, las faltas o el catálogo, para hablar con precisión, el catálogo de la ley del Código de Ética en realidad no regula faltas en sentido estricto. O sea, en el sentido lingüístico, como prototipo de conductas, ¿no? Como si lo hace el Código Penal, por ejemplo, el clásico y famoso, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, ¿no? El legislador ha asumido la ficción de que cada principio configura, si es contravenido, configura una falta disciplinaria. Es una ficción en realidad. Entonces, hay que evaluar si en cada situación que se presenta una potencial comisión de una falta disciplinaria, puede verse afectado uno o varios de los principios del Código de Ética y la Función Pública. Respecto a la ley 27444, hay que recordar que puntualmente la propia ley sí establece un alcance, respecto de los hechos o eventos que en su eventualidad configuran faltas. Por ejemplo, si ustedes revisan el artículo 261, que lo tienen a la vista en este momento, es falta disciplinaria negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancias sobre ellos. Entonces, hay que acreditar esa negación. Y no solamente la negación, sino el carácter injustificado. Por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo. Carolina es trabajadora del gobierno regional de Tacna. Y como ustedes saben, siempre en las instituciones públicas se quedan personas, se quedan administrados, usuarios, ¿no?, pendientes de atención. Son las 6:12 y Carolina sigue en su escritorio arreglando sus documentos para mañana continuar el trabajo. Y de pronto viene Pedro y le dice, señorita, buenas noches, buenas tardes. Necesito que me reciba esta petición, por favor. Carolina, amablemente, sin perder la talla, le dice, disculpe, caballero, son las 6:12 y nuestro horario de atención está hasta las 6 de la tarde. No hay ningún problema, usted puede venir, dado que es feriado, el día subsiguiente, y se le atenderá de la manera amable. Esta persona no le responde nada, no hace ningún gesto, y de pronto, ni bien empieza la mañana, Carolina es llamada a Recursos Humanos y le dicen, Carolina, el día 30 de abril, tú te negaste a recibir una solicitud, y eso es una falta disciplinaria. Ya lo está viendo el secretario técnico. Pasa el tiempo y Carolina le inicia un procedimiento. Lo bueno, para completar este caso, es que la parte donde está Carolina hay cámaras y Carolina
inmediatamente a la comisión de los hechos pide que se le facilite en formato CD la parte del video donde el administrado acude a pedirle la aceptación de su solicitud fuera del plazo de atención al público. Eso que generará la tipicidad. Entonces se necesita la negativa y el carácter injustificado de la actuación del personal. Otro ejemplo es no entregar dentro del término legal los documentos recibidos a la autoridad, o sea, de mover el expediente. Otro supuesto es demorar injustificadamente revisión de datos, actuados o procedimientos. Otro es resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia. Imagínense, miren, si aplicáramos el apartado cuarto, ¿cuántos servidores y funcionarios tendrían procedimiento? Porque si somos sinceros, los que impugnamos actos administrativos o decisiones de la administración siempre son inmotivados. Entonces tendríamos que llevar a media administración pública a un procedimiento disciplinario. Ejecutar un acto que no está expedito para ello. Por ejemplo, hace poco me consultaba un abogado, un estudio afamado, y me decía, doctor, hay un ejecutor coactivo que quiere ejecutar una decisión coactiva sobre un administrado, y yo le he presentado la demanda de suspensión de la ejecución, y me dice que la ley de ejecución coactiva no le alcanza. Entonces, conversaba con el colega de este estudio y le decía, en principio, la propia ley de ejecución coactiva establece que la presentación de la demanda de cuestionamiento de la ejecución coactiva suspende el procedimiento, y si este ejecutor coactivo y su auxiliar no quieren hacerlo, están cometiendo la falta del inciso quinto del artículo 261 de la ley 27444. Ejecutar un acto, una decisión de la administración que no están expedidos. Los atrascausales son no comunicar la causal de extensión. Miren qué importante, ¿eh? Esto a veces se soslaya. Hay autoridades, aquí no le ha pasado, ¿no?, que muchas veces saben que hay una causal de extensión y no lo hacen. Déjeme decirles que hay una parte en lo referido a la extensión que no es muy clara, porque por un lado la ley permite que una persona que debería abstenerse pueda seguir tomando el conocimiento de determinado procedimiento, pero por otro lado el artículo 261 establece una causal de falta disciplinaria, lo cual es un poco carente de lógica, ¿no? Dilatar el cumplimiento de mandatos. Por ejemplo, hay autoridades, se me ocurre, ¿no? Hay autoridades que, por ejemplo, el órgano técnico ha resuelto el recurso, pero no quieren sacar la resolución, que por ejemplo le da la razón a un administrado, ¿no? ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, como asesores legales, que a veces nos piden opinión legal sobre un recurso, una reconsideración, una apelación, y uno encuentra vicios? Y la autoridad, uno emite como asesor legal su informe y dice, sí, es verdad, ¿no? Por ejemplo, el policía que impuso la papeleta, no era de la circunscripción territorial donde impuso la papeleta. Por ejemplo, ¿no? El policía era de Camaná e impuso la sanción en Tacna. O, por ejemplo, no cuenta, carece de la autorización de su comando para salir en un operativo inopinado. Saca el informe, sacas el proyecto de resolución, pero en la sugerencia de tránsito no quiere darle la razón a la administración. Y eso ya está en el expediente. Entonces tú puedes iniciar un procedimiento imputando la falta disciplinaria del artículo 261, inciso 7, y decir, oiga señor,
Por transparencia y acceso a la información, yo ya saqué copia del expediente, el asesor legal ya se pronunció a mi favor, pero ustedes no quieren sacar el proyecto de resolución, no quieren firmar la resolución. Esta es una técnica que se puede utilizar contra los famosos servidores y directivos que no quieren firmar determinados actos resolutivos. Intimidar a quien plantee queja o al que decida contradecir las decisiones. Acá hay otros, un poco más etéreos, medios extraños, incurrir en ilegalidad manifiesta, difundir información confidencial. Por ejemplo, miren, acá hay casos, si ustedes recuerdan, el procedimiento disciplinario es reservado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la prensa se entera de que hay una denuncia por hostigamiento sexual? ¿Quién filtró la información? Es información confidencial. Ojo, difundir un procedimiento disciplinario en giro es una falta disciplinaria. Miren, aquí está, 261, inciso 10. Pocos abogados saben esto. No resolver dentro del plazo, ojo, pero no todos los casos. De manera negligente o injustificada. Acá hay un caso, les comento, del Tribunal de Servicio Civil, donde a un secretario técnico le imputaron responsabilidad por unos procedimientos que se prescribieron. El secretario técnico logró demostrar, esto fue llevado al Tribunal de Servicio Civil, el secretario técnico logró demostrar que en varias ocasiones él había informado que la impresora no funcionaba, y no solamente que no funcionaba, sino que no tenía tinta ni tenía papel, y había hecho sucesivos requerimientos. Así que, ¿cuál es el mensaje? Que cuando ustedes sean secretarios técnicos o personal de apoyo, ustedes documenten si no hay papel, si no hay impresora o la impresora está malograda o no hay el tóner. Les digo esto porque a veces uno, en la confianza, uno le dice al jefe, señor, disculpe, o doctor, doctora, no tenemos papel. Ya, de ahí lo arreglo. Mañana lo veo. De ahí converso con el logístico. Y se van pasando los días y los plazos corren. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, lo mejor es documentar. Y no documentar por hacer daño, sino documentar para reducir los supuestos de hecho. ¿Por qué? Porque la regulación legal establece que es falta disciplinario cuando se actúa negligente o injustificadamente. En el ejemplo que les consigno, el secretario técnico fue exonerado de responsabilidad, porque se probó que la entidad no había gestionado lo indicado para el cometido de sus funciones. Desconocer la aprobación del silencio positivo, aprobación automática, incumplir los criterios, es un tema más técnico, cobrar montos por derecho de tramitación, no aplicar procedimientos estandarizados, hay muchas más faltas, hay muchas más faltas. ¿Ya? Hay muchas más faltas. Ahora nos preguntan, ¿en qué sanciones o cuándo interviene servir? Bueno, a ver. Paola, hay que corregir a Paola, siempre se corrige con buena intención, no porque alguien sepa más o conozca más, o sea, el no, eso no es propio del conocimiento científico. Uno corrige para mejorar. Recordemos que, a ver, yo les pregunto antes de eso, ¿cuál es lo correcto? ¿Ley del servicio civil o ley servir? Esta es una pregunta eterna, incluso he visto en las publicidades. ¿Ley del servicio civil o ley servir? ¿Cuál es lo correcto? Ley servir, por si acaso, es el decreto legislativo 1023, que regula el funcionamiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Ajá, justo Jenny nos dice. ¿Ya? Entonces lo correcto es, interviene el Tribunal del Servicio Civil, se debería hacer ahí. ¿Ya? La ley del servicio civil es la ley 30.057, que contiene el procedimiento disciplinario. No se vaya a confundir. Muchas veces uno por error dice ley servir, y no es ley servir, porque la ley servir no es la ley 30.057, es el decreto legislativo 1023. A veces, aunque ustedes no lo crean, el lenguaje común no es igual que el lenguaje técnico, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Y nos pregunten qué sanciones interviene, bueno, el tribunal, ¿no? Deberíamos entender. En las sanciones de suspensión y destitución, que son las más graves, las más fuertes. ¿Ya? Con eso respondemos a Pablo. José Luis nos pregunta, ¿la falta disciplinaria tiene que ver con funciones? Entonces no aplica ninguna de las dos. Bueno, el ejemplo, entiendo que es con respecto al ejemplo, ¿no? Ahí deberíamos decir
que en tanto y en cuanto los instrumentos internos, que creo que ya lo hemos dicho, regulan el cuidado diligente de los equipos que son concedidos al servidor o directivo, sí podría ser, ¿no? En la práctica esto está regulado en los RIS y normalmente ustedes saben bien que los RIS son para sanciones de amonestación verbal o amonestación escrita, ¿no? O sea, de carácter mínimo. Cristi nos pregunta, si un secretario técnico puede ser órgano instructor, ¿debería extenderse como órgano instructor o como secretario técnico? Interesante pregunta. Bueno, a ver, el secretario técnico en realidad, ¿ya? Eso podríamos hablarlo cuando lo dan en adición a su función. Si el secretario técnico es a su vez jefe de recursos humanos, que normalmente es un órgano instructor, debería extenderse. No obstante, no es tan fácil, porque muchas veces hay instituciones donde, por ejemplo, el administrador es jefe de recursos humanos y es secretario técnico. O hay instituciones, aunque usted no lo crean, donde no hay secretario técnico. Aunque usted no lo crean, ¿eh? Y ojo que Servir no ha aclarado el asunto, señalando que eso depende de cada entidad. Entonces, a veces no resulta muy claro cómo actuar. Lo deseable es abstenerse, ¿no? Y que esa abstención sea evaluada por el superior. María nos pregunta en el hospital regional, el secretario técnico es competente para investigar el informe del director del hospital, para investigar el informe del director del hospital. Bueno, se investigan hechos en realidad, no informes, ¿no? Habría que ver el contenido o los hechos en los que se basa el informe. Si fuera no, ¿a dónde se deriva y competente el director? Bueno, el secretario técnico va a investigar incluso a los jefes. Es más, aunque parezca curioso, el secretario técnico puede investigar hasta el que lo puso como secretario técnico. No hay ninguna prohibición. Lo que sí es que tiene que fundamentar los hechos, ¿no? A través de los cuales se lleva a un posible procedimiento disciplinario. La ilegalidad manifiesta, nos pregunta Florencio. A ver, la ilegalidad manifiesta en realidad es una técnica francesa. Se refiere a los casos burdos y visibles a través de los cuales una persona va en contra de la legalidad. Por ejemplo, el hecho de que un funcionario aprovecha su puesto para contratar a un familiar. Normalmente la técnica de la legalidad manifiesta, como los peruanos somos muy monos para copiar lo que nos parece interesante, pero sin saber si lo podemos aplicar en la realidad, es una figura que ha recibido algún tratamiento en la doctrina, no en la doctrina peruana en realidad, pero sí en la extranjera. Y vuelvo a reiterar que se aboca pues a los aspectos, a los temas en donde eventualmente puede ser grosera o grosero la contravención de la regulación, de modo tal que quede certeza indubitable del actuar del servidor. Por ejemplo, podríamos también allí sostener el tema de que se toma dinero en una partida que es inamovible, que tiene un carácter exclusivo y se destina a otros fines, ¿no? Porque hay en materia presupuestal hay lo que se conoce como partidas fijas, o sea, las que no se mueven, las que no puedes tú utilizarlas. Por ejemplo, el pago para el personal. Eso tú no puedes decir, oye, debemos de la luz y el agua acá, o le debemos a un contratista, hay que pagarle con lo que le pagamos a los trabajadores. Eso es intocable. Entonces, si la autoridad coge dinero de, del pago de los trabajadores para pagarle a un proveedor y se demuestra, sí hay un supuesto de ilegalidad manifiesta. Es más, les comento un caso. Justamente hace algún tiempo conversé con un contador que veía el tema de los instrumentos informáticos. En algún momento una entidad se dio cuenta, ¿no? Es un caso de la vida real, podríamos decir. La entidad se dio cuenta de que justo faltaba pagar un proveedor y este proveedor estaba ya por plantear una denuncia ante la fiscalía. Y justo así, casi un día para el feriado, la alcaldesa le pregunta al contador qué hacer.
el contador cogió la partida rígida se llama, y así casi entre gallos y medianoche, 11, 12 de la noche, sacó el pago para el proveedor. El proveedor cerró todo. El día del feriado, nadie hizo nada, nadie se dio cuenta, y el primer día hábil del dinero que llegó del MEF, depositaron en la partida rígida y se señaló que había habido un error al momento de digitar la información. Es un caso anecdótico, ¿no? Obviamente, por su propia naturaleza, no voy a revelar ni la institución ni la persona, ¿no? Pero ese podría ser un ejemplo de ilegalidad manifiesta. Obviamente no fue descubierto, ¿no? Pero hay casos que sí son visibles o descubiertos, ¿no? Arabella nos dice, las faltas disciplinarias en el artículo 98 del reglamento se aplican con estos artículos que está desarrollando. Hay que recordar de que normalmente no funciona tan simple. Siempre hay que tener en cuenta que los artículos de la ley y del reglamento se aplican de manera autónoma, lo cual no impide su concordancia con otros artículos, por si acaso. Recuerden que en el derecho se trata de normas integradas, es como la naturaleza, ¿no? Una norma interactúa con otra, así como los seres humanos interactuamos con otros de nuestra especie y otros distintos, las plantas, los animales, salvajes o no, silvestres, así también las normas, en un enfoque taxonómico, interactúan con otras normas o disposiciones jurídicas. ¿Ya? Eso hay que tener muy en cuenta. Ya absueltas las interrogantes, vamos a darnos puntualmente unos 10 minutos de receso y son 9:43 y volvemos 9:54, por favor. ¿Ya? Hacemos una pausa pequeña de 10 minutos para consumir algún alimento o para tomar su respiro también. 10 minutitos, por favor. Volvemos. Perfecto, doctor. Bien, doctores, pueden aprovechar este tiempo para que puedan tomarse algún mate, ir al servicio higiénico. En 10 minutos estaremos nuevamente retomando la ponencia. Doctores, también se les invita a que pueden ustedes ingresar a su aula virtual
Todas las sesiones ya están habilitadas hasta la séptima sesión. El vídeo y los materiales que los ponentes a la fecha ya vienen desarrollando. Esta es nuestra octava sesión. 2 sesiones más estaremos culminando el diplomado de Derecho Administrativo, Procesal Administrativo, PAD y lo que es la ley 27.444. Aquellos doctores que recién se vienen conectando, estamos en un break de 10 minutos. El doctor está ha pedido un breve tiempo para efecto de poder tomar un mate o ir al servicio, ¿no? Al finalizar vamos a habilitar un examen que consta de 10 preguntas. Todas las preguntas se van a habilitar solamente de todos los PPTs que nuestros ponentes nos han brindado. El mismo que está habilitado en cada aula virtual de cada participante. Vayan repasando, doctores, porque una vez culminada ya lo voy a habilitar el examen para que ustedes puedan tener su diploma digital con su respectivo número de registro, código QR. En el anverso también estará la nota que ustedes van a obtener al momento de poder dar su examen, la nota probatoria, también la resolución de canal con el que se viene ejecutando el presente diplomado, todas las sesiones por fechas y quienes han sido los ponentes, quienes han podido disertar hasta la fecha y las 2 sesiones que todavía faltan. Todo ello va a contener su diploma físico y digital, estimados colegas. Al finalizar voy a compartir los números de contacto de nuestra asesora de ventas para que les pueda enviar mayor información a detalle con respecto a esta sesión. Aquellos doctores que todavía no se han inscrito, el costo es de 20 soles. La certificación se estará habilitando dentro de los 4 días de desarrollada esta sesión. Solamente al día siguiente se habilita el vídeo y el material ya que el doctor Luis Alberto ya me ha facilitado. A primera hora estaré subiendo a la plataforma virtual. La plataforma virtual es acceso de 24 horas, pueden acceder en el tiempo que ustedes dispongan, ¿no? Asimismo, al momento de registrar su inscripción, se les envía las autorizaciones a efecto de que ustedes puedan acceder a nuestra plataforma virtual de nuestra institución ANDAP. Y hay doctores que me están consultando con referencia al examen, ¿no? El examen, doctores, solamente se habilita a aquellos participantes quienes han inscrito a nuestro diplomado de Derecho Administrativo, que consta de 10 módulos o 10 sesiones, ¿no? Pero aquellos doctores que solamente se han inscrito a nuestra sesión del día de hoy, no se requiere el examen para el día el día viernes o el día lunes a primera hora ya estará habilitado su certificado físico y digital. El digital ya estará habilitado en su aula.
recalcarles que el examen solamente es para los participantes quienes han inscrito a nuestro diplomado de Derecho Administrativo. Volvemos, volvemos. Eh, Continuando con el análisis, hay temas que normalmente la ley del servicio civil no regula en cuanto al aspecto del procedimiento disciplinario. Y siempre he escuchado a varios colegas, inclusive en la práctica, que dicen, ya todo está en la ley del servicio civil, no hay mucho que hacer. No obstante, hay aspectos que supletoriamente hay que recoger de la ley 27444 que son relevantes. El primero, ¿cuál es? La diferenciación entre el instructor y el sancionador. Un tema fácil, un tema bastante puntual, así que sobre ello no hay mucha controversia. En donde sí hay bastante controversia es sobre el extremo en donde los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades o procedimientos sancionadores. ¿Qué significa este apartado? De que normalmente hay casos, por ejemplo, abuso de autoridad, hostigamiento sexual, en donde no solamente son materia de un procedimiento disciplinario, sino también de un proceso penal. Y hay situaciones en donde, ojo, las instituciones públicas señalan, señalan que si un juez le da la razón a la entidad, esos fundamentos sirven para sancionar al servidor o directivo, lo cual está bien, porque precisamente este artículo 154, inciso 2, te dice eso. No obstante, hay situaciones en donde eh, las entidades, ahora en el ejemplo contrario, ante situaciones en donde el servidor o directivo es exonerado, dice, no, 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 no. Una cosa, una cosa es el procedimiento penal, el proceso penal, y otra cosa es el procedimiento disciplinario. Ah, dicho en otras palabras, o sea, que vivos, ¿no? Cuando le favorece algo a la entidad,
tiene la habilitación para castigar disciplinariamente. Pero cuando algo le favorece al directivo o servidor, no le deben favorecer en sede de disciplina. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones? A ver, lo importante, y este es un tip que les estoy dando, ¿no? Porque eso lo aprendes en la práctica, no está en la ley de servicio civil, no está en la ley 27444, es, primero, si tú eres el investigado o el abogado del investigado, el tip es que no haya, ojo, que no haya identidad en el tipo penal y en el tipo disciplinario. Por ejemplo, si una persona, un directivo, trata mal a su personal y en sede penal le inician un proceso por abuso de autoridad y en sede disciplinaria le inician un procedimiento disciplinario por abuso de autoridad, ese funcionario o directivo sí puede invocar el levis in idem en su favor. Oye, si ya me está investigando el juez penal, ya la autoridad disciplinaria no puede investigarme. Si la autoridad disciplinaria me está investigando, el juez penal no puede investigar, porque hay identidad de bienes jurídicos. Si tú eres la autoridad que investiga, ¿qué significa esto? De que tú tienes que ser cuidadoso para no utilizar el mismo bien jurídico. Como les vuelvo a reiterar, esto no está en ningún libro, no lo ha dicho el Tribunal de Servicio Civil, está en la jurisprudencia del Tribunal. Tercer aspecto, los, los rubros mínimos que debe contener toda imputación. Primero, los hechos. Los hechos siempre tienen que ser escuetos. Siempre, permítame lo que voy a decir, permítame la deferencia y no lo vean con mala intención. Yo siempre admiro a las mujeres. Y aún más, mi admiración es superlativa con el hecho de cómo cuentan historia las mujeres. Por antonomasia, las mujeres son contadoras de historias. Porque en el Neolítico, cuando se quedaban a cuidar el hogar mientras el hombre en manadas buscaba alimento, las mujeres aprendieron el arte sutil, delicado, mágico de contar historias. ¿Y qué tiene que ver esto? Que haciendo una suerte de radiografía, ¿no?, empírica, una suerte de investigación empírica, me he dado cuenta que la forma en cómo redactan los hechos las mujeres es más expresivo y es más errático cuando los hechos los redactan los varones. Ustedes, ¿no?, los invito a que busquen como pretexto una serie, ahora que están de moda los servicios de streaming, y le pregunten a una chica, ¿no? Amiga, compañera, Pepita, Jaimita, ¿has visto, por ejemplo, la serie Parásitos? O X-Men 97, y vas a ver cómo te va contando secuencial y sin perder detalle, con lógica, desde el inicio hasta el final, hasta donde la ves. En cambio, el hombre divaga cuando explica una historia, porque no está formado para contar una historia. Oye, Alberto, ¿y qué tiene que ver esto con el curso? Tiene mucho que ver, porque la imputación de cargos es la expresión de una narración de hechos. Entonces, la expresión de los hechos, si tú no la sabes realizar, no vas a llegar a imputar, a tipificar. En el proceso penal, cuando vemos, por ejemplo, requerimiento de acusación, para que se tipifique un ilícito, hay una historia que se cuenta. Entonces, también en el procedimiento disciplinario, para tipificar un hecho como falta disciplinaria, mediante la ley del servicio civil, mediante su reglamento,
mediante el código de ética, mediante la ley 27444, hay que saber cómo contar la historia. Es el primer hecho, el primer tip que les estoy dando aquí gratis, ¿ah? Imagínense el precio módico que están pagando por algo que uno lo aprende bajo la idea del ensayo y el error. Primer tip, saber contar una historia. Primer tip de este aspecto 3. Segundo, la calificación, que implica usar adecuadamente la imputación, el tipo disciplinario. Como lo rescataba un compañero, ¿qué utilizo? La ley del servicio civil, el reglamento, el código de ética o la ley 27444. En sus inicios, muchos abogados utilizaban la ley del servicio civil y el código de ética, o el reglamento y el código de ética. En algún momento, a través de un caso concreto, se determinó que esto era inconexo y el Tribunal del Servicio Civil dijo, un momento, cada uno es exclusorio del otro. Tú no puedes utilizar las faltas de la ley y el código de ética. O el código de ética con la ley 27444, porque cada uno responde a distinta naturaleza. Entonces, eso también es importante. Saber tipificar. Y la tipificación parte de los hechos, parte del relato de los hechos. Y como vuelvo a decir, no es por discriminar a nadie ni que nadie se sienta mal, pero las mujeres son las que mejor cuentan historias. Entonces, las mujeres de la práctica que he hecho a través de las diversas funciones que he tenido en el Estado, cuando he leído el desarrollo de hechos, son las que mejor cuentan las historias. Porque el procedimiento disciplinario es una historia de un hecho que se reputa antijurídico y que hay que darle la salida mediante una sanción. Entonces, esos son datos que hay que tener en cuenta cuando uno construye una imputación disciplinaria. El tema de las alegaciones. Por si acaso, ojo, el procedimiento disciplinario no se agota en su carácter escrito. Esto va para la autoridad que es del procedimiento. Muchas autoridades del procedimiento, o sea, el órgano instructor dice, no, esto es escrito. Ya hizo su descargo. Craso error. Segundo, no, no, no ha presentado sus descargos. Tenemos razón. Craso error. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que la omisión de descargos no debe entenderse como aseveración de los hechos que le imputan a un investigado. Si tú eres el investigado o eres el abogado del investigado, tú tienes un motivo para decirle, oigan señores, esto no lo puedes usar en contra de mí, si es que soy investigado, o de mi cliente, si es que soy el abogado del investigado. ¿Es posible el informe oral? Sí es posible. Ojo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema es vacilante, no hay una posición definitiva. Es más, hay instituciones públicas, o sea, jurisprudencia administrativa, que dice que el informe oral es en tanto y en cuanto no queda certeza de los hechos, pero la regla debería ser el informe oral. ¿Y por qué? Porque el informe oral es una expresión de la capacidad de síntesis para convencer al órgano instructor o al órgano sancionador. A ver, resolvamos acá algunas interrogantes. Manix nos pregunta, cuando se notifica al investigado con la resolución de inicio del PAT, ¿se tiene que adjuntar el informe de precalificación con los anexos o solo la resolución? Este es un grave problema que no lo ha resuelto el legislador. En principio, en la práctica, porque estamos hablando desde la práctica, yo quiero que ustedes aprendan, ¿no? Va a ser la experiencia ganada. Normalmente se notifica la resolución y el informe de precalificación. Y se dice, si quieres acceder a los anexos, pide por transparencia. Oye, un momento, estás equivocado.
porque se entiende que el procedimiento disciplinario es una actividad oficiosa de la administración. ¿Dónde está el problema? El problema está en cuando el procedimiento disciplinario tiene anexos o actuados que superan la capacidad económica, porque esa es la realidad de la institución para poder cubrir esos servicios. Por ejemplo, hay procedimientos que tienen como base unos informes de control. ¿Cómo notifico con todos los actuados del órgano de control interno? Es casi imposible económicamente. En la práctica, se notifica la resolución de inicio del procedimiento disciplinario y el informe de precalificación. En la práctica también, solucionando problemas, se notifica, miren cómo es que la práctica soluciona los problemas, se notifica con la resolución de inicio del PAT, con el informe de precalificación y con algunos medios de prueba, los anexos, que sustentan la imputación. En otras instituciones se notifica la resolución de inicio del PAT, el informe de precalificación y se brinda un enlace, normalmente de Google Drive o de cualquier otro aplicativo, para que la persona acceda a los medios de prueba. O en otras ocasiones, se adjunta un CD con los medios de prueba escaneados. Lo más deseable es los dos últimos supuestos, ¿no? El del enlace de la aplicación, normalmente Google Drive, que soporta grandes archivos, Dropbox o cualquier otro aplicativo, o el de escanear por correo, si es que se tiene, o por CD, la información al administrador. Angie nos pregunta, ¿puedo presentar descargo y a la vez pedir o solicitar informe oral? Sí. Esto, ojo, no está en la ley del servicio civil, está en la ley 27444. ¿Ya? Está en la ley 27444. La parte de alegaciones. A ver, veamos así rápidamente algunas faltas. Ya hemos visto la de la ley 27444. A ver, en principio, esta causal fue muy controvertida. Y digo fue muy controvertida porque fue utilizada por casi todos los secretarios técnicos. Difícil el secretario técnico que me diga que no. Y con el paso del tiempo, el tribunal dijo, un momento, esta causal es para las personas que están dentro del régimen del servicio civil. ¿Qué implica esto? Que no es aplicable a los 276, ni a los 257, ni a los 728. Solucionado el asunto. Reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de los superiores. Elemento concomitante, concepto jurídico indeterminado. Reiterada resistencia. ¿Cómo probamos la resistencia? Miren cómo les voy lanzando preguntas, ¿ah? Perdón, interrogantes, ¿ah? Para que ustedes se den cuenta cómo es que desmenuzamos la regulación. La resistencia es a las órdenes, la resistencia es a las cosas, por ejemplo, no recibir un documento reiterativo, o la resistencia es a la persona. Ya les voy dejando algunas cosas sueltas para provocar el desarrollo de sus conexiones neuronales, o sea, para que pensemos. ¿Ya? No le estoy diciendo que no me malentiendan, no le estoy diciendo que no piensan, por si acaso. ¿Ya? Lo que busca el conocimiento científico es siempre provocar la curiosidad, para no quedarnos en la mera especulación. Entonces, estamos ante un concepto jurídico indeterminado. Reiterada resistencia. Primer concepto jurídico indeterminado. Segundo concepto jurídico indeterminado, órdenes de sus superiores. Órdenes verbales, órdenes escritas. ¿Cómo acredito la orden verbal? Por ejemplo, un policía. Viene el comandante, señor, mañana es su franco, tiene que quedarse a custodiar el banco. Señor, disculpe, ya prometí a mi esposa y mis hijos salir. Señor, es una orden directa. Le estoy hablando, soy el comisario. ¿Cómo acredito esa orden? Señor, disculpe, soy diabético, tengo que colocarme insulina. El trabajador se va o el trabajador se desmaya. Falta de insulina.
le inician un procedimiento disciplinario. ¿La orden fue legítima? ¿No fue legítima? Es más, miren, hay un caso bastante interesante que yo lo tomo en este aspecto. Hubo un caso, justo de un efectivo policial, que estaba en su día de Franco, y él estaba como cualquier ciudadano bebiendo, y lo llama a su comisario y le dice, oye, tienes que venirte urgente, coge un vehículo y haz una inspección que hay personas desperdigadas en la carretera, están muertas, hubo un choque. El policía ebrio toma un vehículo, un taxi, mototaxi, lo que ustedes quieran, llega a la comisaría, le permiten las llaves, sale en el vehículo policial y producto del estado de ebriedad mata a un grupo determinado de personas. Lo destituyen, lo ponen, ¿no? Lo ponen en destitución, se va a un amparo y ¿qué le dice el Tribunal Constitucional? Un momento, señor. Si bien usted es un personal que está subordinado, usted tiene que obedecer una orden legítima. Usted no estaba obligado a cumplir una orden, aunque naciera su superior, en un día de Franco, primero. Se estaba eximido de cumplir la orden. Segundo, usted era consciente que estaba bajo tragos. Por ende, su capacidad de respuesta frente a determinados efectos estaba reducida. Dicho en conclusión, no debió obedecer la orden de su superior. Y si bien el policía argumentó obediencia debida, dijo, el tribunal precisó que la obediencia debida es para órdenes racionales. Y el hecho de que estaba de Franco y con copas no era un contexto de una orden racional. Declaró infundada la demanda. O sea, ese policía se quedó sin trabajo. A ver, seguimos analizando conceptos jurídicos indeterminados. Acto de violencia. Violencia sobre las cosas, violencia sobre las personas. Por ejemplo, yo soy un efectivo policial, ya estoy a punto de salir, y mi comisario me dice, oiga, Guamán, venga para acá, señor. Disculpe, comisario, ya estoy de retirada, tengo clase en la universidad. Señor, se queda. Le estoy dando una orden y yo pateo a un perro. Empujo a una persona. ¿Será falta disciplinaria? Les voy dejando algunas cositas sueltas para que su cerebro vaya proyectándose. Grave indisciplina. Otro concepto jurídico indeterminado. ¿Quiere decir que hay una indisciplina que no es grave? ¿Habrá una disciplina menor, media, pequeña, reducida? ¿Qué opinan? ¿Una indisciplina no grave? ¿Cuándo será una indisciplina grave? ¿Y cuándo una no grave? Son conceptos jurídicos indeterminados. Faltamiento de palabra. ¿Cómo se falta la palabra a una persona? Recordarle a su mamá será lo mismo que recordarle a su papá, socialmente hablando. Ustedes saben que socialmente hablando, recordar a la madre, que ya saben a qué me refiero, tiene una connotación fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, discúlpeme lo que voy a decir, ¿ah? Y creo que lo hemos hecho muchos compañeros en la universidad o a algunos de ustedes he escuchado, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, concha de tu vida. ¿Será un faltamiento de palabra? Es más, yo recuerdo que en la universidad muchos compañeros se jugaban de broma cuando alguien venía y como la persona estaba agachada y estaba mostrando su cuello, ¿no? Venían con la palma y le palmeaban el cuello y la persona en la reacción le decía esa expresión. ¿Será un faltamiento de palabra? ¿Qué pasa si un profesor asume esta actitud frente a otro profesor o frente a un auxiliar o a un director? ¿Será un faltamiento de palabra esa expresión? ¿Corrupto? ¿Violador? ¿Será faltamiento de palabra? ¿Será solo faltamiento de palabra? Entonces, miren qué interesante, hay conceptos jurídicos indeterminados que vamos a desarrollar en cada caso. Lo de la negligencia ya lo hemos visto, lo hemos explicado abundantemente. Impedir el funcionamiento del servicio público. Bueno, concurrencia en estado de embriaguez.
cuando estamos ebrios. Una copa, media copa, con una copa de vino, con una copa de whisky, con una copa de ron, de tequila. Ojo que sobre esto hay un pronunciamiento del Tribunal del Servicio Civil, donde el tribunal ha señalado que no es necesario, ojo, no es necesario que existe una prueba de alcoholemia, mucho detalle. Les digo esto porque en el decreto legislativo 728, o sea, la ley laboral privada, la embriaguez tiene que demostrarse. En la ley de servicio civil no dice nada al respecto. Y el tribunal ha interpretado, en varios casos, que no es necesario demostrar la embriaguez si hay indicios que permiten deducirla. O bajo la influencia de drogas o bajo la influencia de sustancias estupefacientes. Ojo que no toda mención a las drogas quiere decir que sea anómala. Por ejemplo, si alguno de ustedes saliendo del trabajo se resfría, va a consumir una droga. El café es una droga. Toda droga consumida o bajo la influencia en la que esté el servidor o directivo configurar una falta disciplinaria. Interesante. Otro detalle, sustancias estupefacientes. Las sustancias psicotrópicas serán iguales que las estupefacientes. No lo dice el legislador. Interesante precisión. Ahora vayamos hacia rápidamente para dejar 10 minutos de análisis en cuanto a preguntas, que siempre es bueno, aunque ya les han hecho muchos. Algunas faltas de el reglamento. Agredir verbal o físicamente al ciudadano, lo que hablábamos hace poco, ¿recuerdan? La agresión verbal. ¿Cómo medimos la agresión verbal? ¿Basta la sola declaración del usuario de los servicios públicos? La agresión física tiene que ser de una calidad o de una entidad que provoque una afectación solo psicológica o también física. Por ejemplo, me mentó la madre el servidor del Estado. Señor, disculpe, por favor, ya tengo que retirarme, tengo que viajar. Y me mienta la madre, me hace recordar a mi mamá. Yo me sorprendo como cualquiera. O me está atendiendo, digo, señor, todavía estoy aquí, por favor. No, señor, ya es hora de almorzar. Y me empuja y me cierra la puerta. ¿Habrá agresión física? Entonces son cositas que configuran lo que hablábamos hace poco, conceptos jurídicos indeterminados. El acoso moral. Ojo que el acoso moral es una figura amplísima, normalmente vinculada al tema del hostigamiento. ¿De qué manera me acosan moralmente? No estamos hablando de un acoso sexual, sino un acoso moral. Por ejemplo, hay un caso en donde una persona de formación profesional fue eh, fue cambiado de un área a otra para que realice labores de jardinería. ¿Habrá acoso moral? ¿Qué pasa si, que es un caso real, que incluso me consultaba un colega hace poco? ¿Qué pasa si soy personal de Serenado y me pasan al área de residuos sólidos a recoger basura? ¿Habrá acoso moral? Son preguntas que la práctica va respondiendo. Usar, y con esto acabo, usar las funciones con fines de lucro personal.
y siendo agravante el cobro por los servicios gratuitos del Estado a personas vulnerables. Si yo le digo al administrado que no tenemos notificador y que le pague el pasaje al notificador, ¿se estará configurando esta falta disciplinaria? Son cosas que con la práctica uno va respondiendo. Impedir el acceso de trabajo, bueno, en caso de huelga, incurrir en actos de negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos, algo así como el ejemplo de la negligencia. Entonces, todo este amplio catálogo y hechos son un indicador amplio que a ustedes les permite conocer cómo es que funciona la dinámica del procedimiento disciplinario. Obviamente hay cosas que se aprenden de la lectura de la sola ley, pero siempre busco tener como referente casos concretos, situaciones reales, ¿no? Muchas de las cosas que les explico a lo largo de esta sesión son situaciones verdaderas, situaciones en las que me han consultado, otras que las he llevado como secretario técnico y otras que las he llevado como abogado de investigados, ¿no? Y como soporte también de autoridad del procedimiento. Estoy atento a sus interrogantes, a las que quieran plantear antes de cerrar formalmente la sesión. Por ejemplo, Jonathan nos pregunta, ¿y la agresión escrita? O sea, en la que se dicen cosas arbitrarias y falsas, solo por ser jefe, y dice que es en mérito de funciones. ¿Qué delito o falta comete ese jefe? Claro, el tema de las agresiones escritas es muy de cuidado, porque revela la falta de empatía que tenemos con las personas. Y por otro lado, son expresión de la facilidad en cómo nuestras emociones gobiernan o se apoderan de nuestra racionalidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hay un servidor, hay un locador que no solamente llega tarde, sino que también incumple sus funciones, ¿no? Yo pongo conocimiento de servicios generales o de logística y digo, oye, Juan Pérez llega tarde, por más que se le habla varias veces, se le pide que cumpla los horarios, es una persona que por una oreja le entra y por la otra le sale. Entonces siempre hay que tener el mensaje o el cuidado que es que hay que tener o que emana de esta interrogante es que hay que evitar usar el registro escrito de expresiones coloquiales, ¿no? El clásico, por una oreja le entra y para otra le sale, son cositas en las que hay que tener bastante tino. Más aún, como lo rescata Jonathan, cuando se trata de situaciones falsas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo como jefe digo que Juan Pérez no cumple a cabalidad sus funciones y Juan Pérez me acredita con un documento que, por ejemplo, de 10 expedientes disciplinarios que yo le doy para que resuelva, me está resolviendo 12? Entonces podría yo como jefe incurrir en una falsedad genérica, sin perjuicio de un delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, ¿no? Si yo para indisponer al trabajador, al servidor, al locador, le digo a servicios generales, ya que ese trabajador por una oreja le entra, por otra le sale, le doy expedientes para que resuelva, no los hace, yo tengo que llevármelos a mi casa, muchas veces me quedo hasta tarde, y el trabajador, al momento que es emplazado, ¿no? O un CAS, por ejemplo, para que entre en el supuesto un procedimiento disciplinario, me dice un momento. Aquí está el reporte de cuántos expedientes me dan y está el visto bueno de mi jefe que me está aceptando, ¿no? Él me lo dio, por ejemplo, el día 2 de mayo, por ejemplo, pensemos, y el 26 ya había acabado todos mis expedientes. Por lo cual es mentira lo que está diciendo mi jefe. Entonces, ahí entra el supuesto de lo que les explicaba, ¿no? La comisión del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo y falsedad. Vela nos pregunta, ¿cómo se diferencia el acoso sexual del acoso laboral? A ver, el acoso sexual u hostigamiento sexual, en principio, hay que señalar que el Tribunal de Servicio Civil
ha establecido que es lo mismo. O sea, acoso sexual, acoso, hostigamiento sexual es lo mismo. El acoso sexual tiene mucho que ver con expresiones o referencias de carácter sexual, por si acaso. Por ejemplo, el hacer ciertos gestos que denotan actitudes sexuales, ya se imagina a qué me refiero, no es necesario ser expresivo, ¿no? O por ejemplo, el hecho de denigrar a una persona homoparental, ¿no? Decir, oye, ese patita es homosexual, o mariconcito, como decimos vulgarmente en el ámbito coloquial. Estás acosando sexualmente a una persona, un ciudadano, una persona que es libre de decidir cómo desarrollar su vida. El acoso laboral, ojo que es una figura bastante amplia. Podríamos establecer, ojo, que el acoso laboral es el género con relación a los actos de hostigamiento laboral, o sea, a los actos de hostilidad equiparables al despido. El acoso laboral es mucho más amplio. Por ejemplo, el que el jefe, como sucedió en un caso real, me haga trabajar hasta las 3 de la mañana. Creo que hay un pronunciamiento a servir con relación a Osinarmin, donde un trabajador logró demostrar que eran las 3 de la mañana y le estaba reportando a su jefe sacar documentos. Es acoso laboral, por si acaso. ¿Qué normativa se aplicaría para tipificarlos e iniciar un PAD? Interesante, ¿eh? Ojo que, vuelvo a reiterar, el tema estrictamente del acoso laboral no siempre y en todos los casos configura una regulación que lo haya especificado. Normalmente, vuelvo aquí a precisar, se podría vincular a los actos de hostilidad equiparables al despido. No obstante, tiene un carácter más amplio. Lo que podemos utilizar es la fórmula, ¿no?, que estamos hablando acá, que hablábamos por acá. Permítame un ratito. Creo que ya me pasé. Acá. El inciso E del artículo 98 del reglamento de la ley de servicio social. Con puridad, no resulta siempre fácil tipificar. Hay que tener bastante cuidado cómo uno tipifica, ¿ya? Podríamos hasta hablar de una tipificación por aproximación. ¿Quién designa al secretario técnico del PAD? Bueno, ya decíamos que normalmente lo designa, por acá me parece que habíamos regulado algo o algo, ¿no? Sobre el secretario técnico, lo designa el titular. Recordemos que para el caso de gobiernos locales y regionales lo hace una terna. Una terna. Hay una modificación, por si acaso, ¿ya? Kiara nos hace la pregunta. En el caso de gobiernos locales y regionales, es diferente de otras instituciones, lo hace una terna, lo hace, perdón, el Consejo Regional o el Consejo Municipal a través de una terna. Se entiende que hay una evaluación previa, el currículum, que lleva pues a esta decisión. Karen nos pregunta, ¿qué pasa si un servidor falta 3 días a su centro de trabajo, pero solicita permiso por temas que no son de la entidad, o sea, permiso particular? Bueno, no permiso, ojo, hay que utilizar muy bien la terminología, porque permiso es una autorización de ausencia temporal en el día. Por ejemplo, ausentarme para irme a hacer un chequeo. Salgo a las 9 y regreso a la 1. O para ir a recoger mi DNI, salgo a las 9 y llego a 9:15. Ahí se habla de licencia, ¿ya? Si es de un día para adelante, licencia. Entonces, pero solicita licencia por temas que no son de la entidad, o sea, personales. Y no hay respuesta de la Oficina de Recursos Humanos. Se puede aperturar PAD por abandono de cargo. Interesante, ¿eh? Porque hay situaciones en las que normalmente el servidor tiene temas familiares en los que tiene que tomar una decisión, digamos, radical, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un padre o una madre que maneja nebulizadores?
¿no? Y de pronto la vecina me dice, oye, Alberto, ahorita tu mamá ha escuchado ahogos en su cuarto y creo que se le acabó el nebulizador. Y yo me salgo ahorita disparado. Estoy en clase y me salgo disparado, como decimos en Chiclayo. Disculpa la expresión coloquial, me salgo disparado y le compro su nebulizador, ¿no? Y efectivamente veo que mi mamita sí se estaba ahogando, ¿no? ¿Cómo luego logro demostrar eso? Se entiende que una declaración y ya será criterio de evaluación de la autoridad pertinente para que deba establecer, pues, que eh, se da esta situación. Obviamente, el ejemplo que nos pone Karen es de 3 días. Normalmente hay una regulación en los instrumentos internos que establece que si hay licencias por motivos urgentes, queda la obligación del trabajador de demostrar que está regularizando posteriormente esta situación. ¿Ya? Habría que analizar con cuidado el tema de abandono de cargo, abandono de puesto en realidad. ¿Ya? Habría que establecer el caso concreto para hacer la tipificación adecuada. Bueno, amigos, entiendo que siempre hay muchas más cosas que quedan en el tintero o en la mente, y es que el tema del procedimiento disciplinario es muy rico. No es una figura que la encontremos específicamente en los libros, ¿no? No siempre es fácil. Bueno, recuerdo sí haber escrito un librito último sobre el procedimiento disciplinario, publicado en Chile. Normalmente no ha sido muy difundido en el Perú, porque obviamente no fue publicado en una editorial peruana, pero por ahí lo tengo, ¿no? En algún momento lo haré conocer nuevamente. Bueno, amigos, debo entender que hemos buscado agotar, no hemos agotado en realidad, muchas de las pautas, de los lineamientos de esta sesión académica. Siempre hay la riqueza del procedimiento disciplinario y en realidad hay mucho siempre que decir, ¿no? Estamos aptos, estamos abiertos a que los amigos de ANDAP nuevamente nos convoquen y lógicamente ustedes confirmen, ¿no?, la deferencia en este tipo de temas especializados. Reitero el agradecimiento. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto, por la excelente disertación, extraordinario, dado de que ha sido bastante dinámica las preguntas que han realizado nuestros participantes. Bien, doctores, esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos, estimado doctor Luis. Bien, doctores, agradecemos también a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Para el día de mañana estaremos habilitando el vídeo de esta sesión y también el material que el doctor ya nos ha brindado. Los PPTs se estarán habilitando en el aula virtual de cada participante. Recordarle a aquellos colegas que se han inscrito solamente por esta sesión, el certificado se habilitará dentro de los 4 días de desarrollada el presente evento. A ver, voy a dejarme con...